quiero invitarlos a que vengamos a la palabra del Señor en el libro de Lucas, en el capítulo 6. Lucas 6, versos 47 al 49. Cuando lo tengan, por favor, me dicen amén. Dice así la palabra del Señor. ¿Estamos listos? Dice así: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. Gloria a Dios. Porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Por favor, ore conmigo. Amado Padre Celestial, en esta hora venimos ante ti, agradecidos por la gran oportunidad que tú nos brindas para poder compartir algo de la gloriosa palabra de Dios. Pero también, Señor, queremos humillarnos ante tu presencia, reconociendo que no hay un hombre en la tierra que pueda, Señor, discernir o interpretar las Escrituras. El único verdadero intérprete de las Escrituras es el glorioso Espíritu Santo que tú has enviado, que fue traído por causa de la sangre derramada en el Calvario. Así que con ese respeto y amor te pedimos en esta hora que tú, Señor, tomes control de nuestros corazones, de nuestras mentes, de nuestros oídos, de mis labios, Señor, y que todo, Señor, sea hecho conforme a la perfecta voluntad del Señor, y que tú, Señor, nos acerques a tu perfecta voluntad, y que tú, Señor, llenes nuestros corazones por las múltiples promesas con las que contamos, que evidencian que tú estás aquí, porque hemos venido en tu santo nombre, porque tú prometiste no dejarnos huérfanos. Es que te pedimos estas cosas, Padre. Y entre tanto que nosotros nos esforzamos por buscar el reino de Dios y su justicia, entre tanto, Señor, mira nuestras vidas e imparte lo que nuestras vidas necesitan. Añade lo que nuestras vidas están necesitando, y nosotros te daremos la honra y la gloria por siempre, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Por favor, tomen asiento. El día de hoy sentía en mi corazón predicar un mensaje que le he puesto por nombre La casa sobre la roca. Queremos hablar de lo que es construir sobre la roca. Y parece que fue al propio, ¿verdad? Porque estamos construyendo, ¿verdad? Y estamos haciendo cimientos, pero verdaderamente lo que queremos es meternos en la palabra, y por medio de la palabra poder captar la revelación de lo que significan verdaderamente estas cosas. Encontramos varios elementos en esta parábola que contó Cristo. La primera figura que encontramos es esta edificación de una casa. Luego vemos que cavó hondo versus aquel que no cavó, aquel que no profundizó. Me gusta mucho la forma en la que Lucas lo dice. Estuve revisando también el texto en Mateo, pero Lucas me gusta mucho porque habla de que él cavó, de que él escarbó hasta que encontró tierra firme, hasta que encontró un lugar, algo firme, la roca sobre la cual fundamentarse. Obviamente está el tipo de la roca, el río que dio con ímpetu, ¿verdad? Que es algo de lo que querremos mencionar en algún momento. Y un último punto es que la casa en la roca, algo que me gusta es que ni siquiera se movió. En cambio la otra, la que fue edificada sobre la tierra, simplemente se cayó, no soportó del todo. Muy bien, viendo estos tipos, quisiéramos empezar a desarrollar una idea que vaya siendo puntales, que vayan siendo fundamentos para el tema final, para el cierre de esta prédica. Y lo primero que queremos hablar es del significado
de la palabra casa en los términos de la Biblia. Porque pudiéramos estar figurándonos en nuestra mente que cuando habla de casa, está hablando de algo parecido a esto: un edificio con paredes y techo. Es lo primero que nos viene a la mente. Pero la palabra casa, en los términos de la palabra de Dios, es mucho más profunda. Vean, por ejemplo, cuando Pablo habla con el carcelero de Filipos en Hechos 16:30 al 31, encontramos que la palabra de Dios nos dice: y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es una excelente pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y dice el verso 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Un error que comete la religión muchas veces es que trata de manufacturar la experiencia de las personas. Y les dice, cuando le preguntan hoy en día, ¿qué debo hacer para ser salvo? Debes vestir de esta forma, debes hablar de esta forma, debes conducirte de esta forma, como si las obras salvaran a alguien. Y las obras no salvan. Debemos entender que las obras tienen un lugar. Las obras no nos salvan. No hay nada que nosotros podamos hacer que nos brinde salvación. Pero si usted ha creído, la fe sin obras está muerta. Lo que acompaña a la verdadera fe es un cambio en la vida. Son obras de fe. ¿Comprende? Así que es muy interesante cómo Pablo nos sabe presentar la palabra de Dios en un punto que nos hace meditar. En lugar de estar diciéndole a la gente, deja de vestir así, deja de hablar así, deja de actuar así, la verdadera solución es decirle: cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer en Jesucristo significa que estás aceptando la guianza del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te va a guiar a la palabra, y por cuanto la palabra nos habla de santidad, nos va a santificar en cuerpo, alma y espíritu. Va a ser una obra completa. Nos vamos a tornar a un verdadero cambio, pero inspirados por la guianza del Espíritu Santo. No porque alguna doctrina religiosa nos exige hacerlo, sino porque de lo profundo del corazón nosotros queremos un verdadero cambio. ¿Correcto? Dicen amén, ¿lo creen? Muy bien. Pero vean cómo dice: cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No está hablando de que serás salvo el edificio donde habitas. Cuando dice tu casa, está hablando de su familia. ¿Se dan cuenta? Aquí empezamos a ampliar un poco la luz de lo que significa verdaderamente casa. Y es todavía más amplio. Vean, en Juan 14, verso 1 al 2, Cristo dice: no se turbe vuestro corazón. La palabra turbe no es una palabra, es una palabrilla de domingo, ¿verdad? No es una palabrilla que usemos todo el tiempo. No se preocupen, no tengan temor, no se afanen, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y aquí surge una pregunta. ¿Notaron ustedes que Cristo dijo: en la casa de mi Padre hay muchas qué? ¿Y qué son moradas? Casas. Así que ¿cómo podríamos entender que hay una casa dentro de una casa? Es porque el término, la casa de mi Padre, es un término mucho más amplio, es mucho más profundo, mucho más rico. En los términos espirituales, cuando Cristo dice: voy a preparar el lugar, sabemos que la palabra de Dios dice que si la casa de nuestra habitación terrenal, se deshiciere, cada vez que me sale una cana, cada vez que se me hace más profunda la pata de gallo, eso es que la casa terrenal se me está deshaciendo. Pero tengo promesa de una no hecha de manos allá en los cielos. Tengo promesa de un cuerpo celestial que está esperándome. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que encontramos aquí es que esas moradas pueden ser moradas espirituales, moradas para nuestros espíritus. Pero la casa del Padre es un término mucho más grande. Fíjese, por ejemplo, que en Lucas 15:17 dice la palabra del Señor, en la parábola del hijo pródigo, dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia y yo aquí perezco de hambre? Preguntas que nos hacemos: ¿cómo pueden haber muchas moradas en una casa? Es una forma de referirse a una heredad o a la hacienda del Padre. La casa del Padre es todo su patrimonio, todo lo que tiene.
Fíjese que el concepto de casa está muy relacionado con el grupo familiar o el grupo al que perteneces. Ve, por ejemplo, en Isaías 54, la palabra de Dios nos dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Está hablando de cuando vivían en tiendas, ¿verdad? Como nómadas. Dice: porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Imagínense que esa casa incluye naciones enteras. El concepto de la casa del Padre es tan amplio que todos tenemos morada ahí, que todo aquel que haya creído en Jesucristo tiene una promesa de morada en ese lugar. ¿Comprenden lo que estoy tratando de decirles? No es una habitación con paredes de madera o de cemento, es otro tipo de edificación. La casa representa la heredad, el patrimonio, representa el grupo familiar. Cuando le dijo al carcelero: cree en Jesucristo y seas salvo tú y tu casa, estaba hablando de toda su familia. Cuando Cristo dijo: en la casa de mi Padre, no estaba hablando de un edificio, estaba hablando en la hacienda de mi Padre, en el patrimonio de mi Padre, en el reino de mi Padre. Es algo mucho más grande, mucho más glorioso. Así que nos damos cuenta que es una forma de referirse a una heredad, a la hacienda del Padre. Algo interesante, para que vean que usted puede edificar su casa sobre la roca, aunque usted esté viviendo literalmente en el lugar de juicio. Es el ejemplo que tengo en Josué, capítulo 6, verso 25. Dice la palabra: mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre. ¿Qué será? ¿Que rescató el edificio donde vivía el papá? No, está hablando de la familia. Y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Rahab, la ramera, había hecho una promesa, había reclamado una promesa, había hecho prometer a los espías que le darían una señal segura. Ustedes saben, el hilo de grana que colgó, el cordón de grana que colgó en la ventana. Ella obedeció, ella creyó toda la palabra de Dios. ¿Y dónde vivía Rahab? A ver, ayúdenme a predicar. En los muros. ¿Y qué fue lo que tenía que botar Dios para vencer a Jericó? Los muros. Así que ella vivía literalmente en el lugar que estaba prometido que Dios iba a destruir. Y ella tenía tanta fe que podía decirle a Dios: Señor, dame señal segura de que mi casa sobrevivirá, de que mi casa no será destruida con este juicio. Y ella habitaba en el lugar de juicio. Y Dios, que es todopoderoso, destruyó los muros de Jericó, hizo caer los muros, pero la casa del padre de Rahab, su familia, fue completamente salva. Así que el término de la casa está hablando de algo mucho más grande. Que cuando Cristo contó la parábola del que hace su casa sobre la roca, quiero que ustedes, que son espirituales, piensen: ¿qué clase de casa es la que estamos haciendo sobre la roca? No es literalmente un edificio. ¿Qué clase de heredad, qué clase de reino, qué clase de hacienda, qué clase de patrimonio, verdad, estamos fundando sobre la roca? Ahora, hablemos un poco de la roca, que es el fundamento. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 10, dice la palabra del Señor. Dice Pablo: conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Cómo sobreedificar? Significa lo que estás edificando sobre ese fundamento. A veces le ponemos un segundo piso, un tercer piso, ¿verdad? A veces hay edificaciones que tienen diferentes niveles. Dice el verso 11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. También Hechos 4:11 nos dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Es piedra de fundamento. No hay otro fundamento sino Jesucristo.
Y como estamos hablando de una casa en términos espirituales, ¿verdad? En la parábola, esa roca también tiene que ser una roca espiritual. Y alguien va a decir, les voy a decir algo, antes de venir a nuestro siguiente texto. La tradición religiosa católica dice que Pedro es la roca. Dice esto tomando en cuenta lo que la palabra del Señor cita en el encuentro de los discípulos con Cristo en Mateo 16, donde Cristo les pregunta, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y le dijeron, unos dicen que eres Jeremías, lo habían visto llorando, el profeta llorón, Jeremías. Otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista resucitado. Y Cristo viene y hace la pregunta correcta y dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y les voy a decir algo, es bueno oír a la gente diciendo quién es Jesucristo. Recuerden el mensaje de la semana pasada, lo más importante es lo que dicen ustedes, si están conforme a la revelación, si ustedes dicen qué es lo que confiesan con sus labios que es Jesucristo. Él les preguntó a sus discípulos, ¿y qué decís vosotros? Y se quedaron viendo entre ellos, ¿qué decimos? Y se levanta el creyente, un tipo de creyente verdadero, se levanta Pedro y dice, yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado, dichoso, eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque lo que has dicho no te lo reveló carne y sangre, no lo aprendiste en los institutos bíblicos, no te lo enseñó ninguna teología, sino que mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Y yo digo que tú eres Petros, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra Pedro, que es Petros, significa piedra pequeña o piedrecilla. No es la roca. Cuando Cristo dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, no estaba hablando de Pedro. Ahora, en contraposición a lo que dice la Iglesia Católica, que la roca es Pedro, la Iglesia Cristiana Evangélica en las denominaciones interpreta que la roca es Jesucristo. Y sí, la roca es Jesucristo, pero en cierto sentido, no quiero ser literal en esto, porque cuando Cristo dijo, esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca, lo que estaba diciendo es sobre la revelación de lo que es el Hijo de Dios, sobre la revelación de lo que es Jesucristo. El verdadero fundamento que sostiene a la iglesia es la revelación de quién es Cristo. Ya lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Señor. Esa es la verdadera roca de fundamento. Y es una roca espiritual. Dice la palabra de Dios, ahora sí, en 1 Corintios 10, verso 4, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era? Cristo, así lo dice la palabra de Dios. Cristo es la roca espiritual. Ustedes saben, allá en Horeb, el pueblo bebió de la peña de Horeb. Y aquí dice que nosotros en esta gloriosa mañana que el Espíritu Santo nos ha reunido para adorarle y para oír la palabra de Dios, podemos beber esa bebida espiritual, esta agua viva de la palabra de Dios por medio de la roca herida, de la peña de Horeb, de la roca espiritual que es Cristo Jesús y que ha venido para saciarnos de toda nuestra sed. Cristo dijo, el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Así que estamos aquí para beber del agua de la roca espiritual, la cual es Jesucristo mismo. Él es la roca espiritual. Una casa espiritual y una roca espiritual de fundamento. ¿Se dan cuenta? Ahora el siguiente tema es lo que se sobreedifica. Fíjese que usted tiene que tener mucho cuidado. Voy a hablar de poner sobre y de poner bajo. Usted tiene que tener mucho cuidado de las cosas que usted pone bajo la sangre del cordero. Porque si usted pone pecados ocultos bajo la sangre del cordero, hay Biblia que dice que Dios hasta se lo puede llevar para que usted no siga pecando. 1 Corintios 11 por ahí lo dice. Pero ese no es mi tema, no me voy a desviar. Pero hablando de lo que se sobreedifica, dice 1 Corintios capítulo 3, verso 12, dice, y sobre este fundamento, ¿cuál fundamento? Cristo. Y sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera,
heno, hojarasca. Oigan, si usted se fija, la calidad de los materiales va de más a menos. No es lo mismo hacer una casa con hojarasca que hacer una casa de oro, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? El costo. Sería algo muy costoso hacer una casa de oro. Sería algo muy barato y riesgoso hacer una casa de hojarasca, de paja. Así que yo creo que la hermana Novali se acuerda cuando hablábamos de ese tema con los 3 cochinitos. ¿Se acuerda usted, verdad, hermana Novali? Claro, yo sé que a ella no se le va a olvidar eso. Dice, y si sobre este fundamento, el cual es Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno, hojarasca, dice el verso 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Somos probados por fuego. Hay otra parte que no tengo en mis notas, pero que recuerdo en esta hora, en una de las epístolas de Pedro, donde Pedro dice, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa rara les estuviera pasando, entendiendo que los mismos padecimientos los sufren vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Por qué? Porque el oro se prueba con fuego. Tenemos que mostrar de qué material estamos hechos. Tenemos que mostrar si hemos creído verdaderamente o si estamos jugando a la iglesia. Tenemos que mostrar verdaderamente si somos creyentes o no. Nuestra fe va a ser examinada. Ahora, siguiendo con el tema de lo que se sobreedifica, Primera de Pedro, capítulo 2, en el verso 4, dice, acercándoos a Él, a Cristo, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Quédense ahí un momento, les voy a contar una historia muy bonita que me hace recordar a la hermana Wilmara. Cuando estábamos construyendo el templo, ese templo, hicimos una pequeña ceremonia de dedicación. Los hermanos y las hermanas estábamos trabajando ese día aquí en la iglesia, no teníamos nada de esto, levantando paredes, poniendo el techo. Y entonces en este lugar, aquí en el altar, pusimos una roca y pusimos una cita bíblica de la visión que me ha inspirado en el ministerio. Y cuando la pusimos, ese día oramos por la obra y la enterramos aquí, así como una roca de fundamento, algo simbólico. No vayan a pensar que es algo místico o algo así. No, es algo simbólico. Pero lo interesante fue que habíamos contratado a un hermano suyo, ¿verdad? Así, correcto. Y que le decimos de cariño Cheto, ¿verdad? Y lo habíamos contratado para que hiciera la plataforma. Y cuando él estaba preparando todo, se encontró esa piedra y la agarró y la tiró por allá. Y la hermana Wilmara cuando yo llegué, llegó así, agarrándose las enaguas. Hermano Eric, estaba toda sofocada. Hermano Eric, la roca de fundamento con la que dedicamos el templo, la botaron por allá, hermano. Y yo, ¿en serio, hermana? Tranquila, vamos a ver. Y entonces yo le dije, hermano Cheto, Dios lo bendiga. Vea, esa roca es esto, fue una ceremonia que hicimos. Ay, de veras, qué pena, discúlpeme, la voy a poner otra vez. No pasó nada. Lo interesante es que estoy predicando ese día y digo yo, verdaderamente los edificadores desecharon la piedra de fundamento. Es totalmente bíblico. Eso fue lo que pasó. Un día los edificadores encontraron una roca, hablando del templo de Salomón, encontraron una roca muy rara y no sabían qué hacer con ella. Y como no sabían dónde ponerla, la desecharon. Pero luego hallaron que esa era la piedra mismísima del fundamento de la obra, que no podía faltar, sino toda la casa se iba a caer. ¿Se dan cuenta? ¿Y quiénes son dice, la piedra que desecharon los edificadores? Estamos en el verso 5, ¿verdad? No, estamos en el verso 4 todavía. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Lo que el hombre ha desechado, la verdad de su palabra.
Ya hemos hablado de eso y vamos a hablar más de eso más adelante, pero de cómo el sistema religioso ha hecho a un lado la palabra de Dios por quedarse con credos hechos por los hombres. Han fracturado, han resquebrajado, han partido la palabra de Dios y han tomado partes y han desechado partes. Usted no puede desechar la palabra de Dios, toda ella es buena para nosotros. Dice el verso 5, vosotros también, que era él, una piedra viva. Y dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Una roca espiritual y una casa espiritual. Como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Verso 6 dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Mi hermano, crea en Jesucristo, su fe no será decepcionada, Él no le va a fallar, Él es el mismo de ayer, de hoy, de todos los siglos, Él no se ha cambiado, Él es el mismo. No tenga temor, Él no le va a fallar, ponga toda su fe en Jesucristo, Él es el mismo. Así que, haciendo un pequeño recuento, tenemos que no es una roca natural, sino una espiritual, no una casa natural, sino una espiritual. Y las rocas que están en esa casa son piedras vivas, son hijos de Dios. Ahora, el mensaje va a tomar una línea sobre algo que yo creo profundamente, de lo que es el evangelio hoy en día. Hoy en día, que alguien pueda recibir la revelación de lo que Dios ha enviado, requiere, primero que nada, la gracia del Señor para revelar al corazón esa verdad. Pero también requiere de un evangelismo muy distinto al evangelismo tradicional que la iglesia tradicional ha tenido. No es el evangelismo de tratar de argumentar y convencer, sino, como decíamos, creo que el miércoles lo dijimos, como cartas leídas. La gente debe leernos y la gente debe creernos. La gente debe creer que somos, no que pretendemos ser. Que estamos mostrando piedad, no apariencia de piedad. Tenemos un desafío grandísimo. Hablaba yo con Kevin, el joven, el viernes estuve reunido con Kevin, estudiando la palabra, allá en Naranjo, y hablaba yo con él, porque él me contaba que estuvo en esta iglesia, me contaba que anduvo como en 3 iglesias. Y entonces yo le hablaba de lo que la palabra del Señor habla sobre lo que es apariencia de piedad, y que la apariencia de piedad no está en otro lugar, sino en las iglesias. ¿Dónde encuentra una apariencia de piedad? Yendo a la iglesia. Al final lo que le estaba mostrando es que la iglesia en su totalidad ha sido víctima de un engaño religioso, y que el espíritu de anticristo, así como el espíritu de Cristo, que los 2 espíritus están en la estructura de la iglesia, y que la novia de Jesucristo no es toda la iglesia, pero que la novia está en la iglesia, sale de la iglesia hacia el rapto. No todo, esto es como decía mi hermano Mónico cuando hablaba del manicomio de allá México, Distrito Federal, hay un rótulo que dice, aquí no son todos los que están, ni están todos los que son. Así es en la iglesia, aquí no son todos los que están, ni están todos los que son. Queremos creer que todos nos vamos a ir en el rapto, pero la Biblia nos muestra que habrá vírgenes que aunque tienen lámparas, que aunque esperan al esposo, se quedarán afuera de las bodas del Cordero. Es una realidad. Y Dios no viene por grupos. No es que nosotros estamos bien, los otros están mal. Dios no viene por grupos, Dios viene por individuos. Dios viene por individuos que en su conjunto conforman el cuerpo místico de Jesucristo. Está correcto. Entonces, hablábamos de esto y yo le mostraba a él sobre este engaño religioso y le hacía ver cómo nosotros somos llamados a salir del sistema religioso
para entrar en toda la plenitud de la palabra revelada para este tiempo, que tenía que haber un mensaje para este tiempo. Así que yo creo que el evangelismo no puede ser el evangelismo tradicional. Yo creo en un evangelismo que construye relaciones. Vamos a ver. Para mí es más poderoso. ¿Qué hubiera pasado con usted, mi precioso hermano Víctor? ¿Qué hubiera pasado con usted si desde el principio, que usted tenía reservas y cuidado y algún recelo, vengo yo para tratar de convencerlo de que se haga a la manera del mensaje? ¿Se imagina usted? Yo sé lo que hubiera pasado. Eso lo hubiera sacado corriendo a usted. Algunas veces, en el compañerismo del mensaje, venimos y decimos, es que no es simiente de Dios. Y eso es muy arrogante. Muchas veces debemos recordar que lo que la palabra de Dios dice, que tenemos que presentar la palabra con temor y con temblor, buscando a Jesucristo en medio del pueblo. ¿Qué fue lo que hicimos? Le ofrecí mi sincera amistad, mantuvimos una relación de hermanos, construimos una relación en la cual él aprendió a confiar en mí y yo en él, una relación de confianza. Ahora, eso suena muy vacío si lo hacemos allá afuera, porque allá afuera, ustedes, hermanos, yo mismo tengo gente muy querida allá afuera que no son creyentes, y no es lo mismo. La relación afuera está fuera del ámbito de la roca. Pero lo que estamos hablando es de construir relaciones sobre la roca. Lo he venido diciendo y lo voy a insistir. Construyamos relaciones sobre la roca. Cuando amamos al que nos persigue y ultraja, estamos jalándolo a la roca. Cuando hablamos con la gente que no conoce de Cristo y le presentamos una vida, un testimonio, un amor, cuando podemos hacernos sus amigos como Cristo que se hizo amigo de pecadores, cuando podemos alcanzar a la gente con nuestro amor y ser un canal para Dios, estamos construyendo sobre la roca. Padres que ven a sus hijos que se quieren ir al mundo, construyan sobre la roca. No traten de enderezarle la cabeza. Usted no tiene el poder para meterse en la mente de ese joven o de esa señorita y hacerlos pensar diferente. Usted no puede hacerlo. Solo hay uno que puede alcanzar esa vida y es Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Usted tiene que ser una luz que brille para esa persona. Brille con su testimonio. Cuando un padre o una madre se convierte en una bola de gritos y de regaños por tratar de guiar a un joven o una señorita a Jesucristo, pueden estarlos empujando fuera de Jesucristo. Entonces no hay que decirle las verdades, hay que decir la verdad. Y hay que decirla como la diría Jesucristo. Hay que tener el carácter de Cristo. Este desafío no es para religiosos. Este desafío es para verdaderos hijos de Dios que han aceptado el reto de ¿cómo gano yo esta alma? ¿Se imaginan ustedes, hermanos, que yo quiera ganar el alma de mi hermano Manfred? Y no, qué cobarde sería yo si por ganar el alma de mi hermano Manfred viniera yo y descuidara el alma de mi hermana Andrea o de mi hermana Laura, las hijas que Dios me ha dado, o de mi hermana Gretel, mi esposa. ¿Se imaginan? ¿Por qué dice la palabra de Dios? El que no gobierna bien su casa, ¿cómo gobernará la casa de Dios? Ese gobierno no es que aquí mando yo, no es eso. El gobernar la casa significa el tener un liderazgo que inspire a las personas a servir a Cristo. Si yo no puedo hacer que mi propia casa sirva con cariño, con devoción, con fidelidad a Cristo, ¿qué les hace pensar que puedo ganar un alma de cualquier otra persona? Puedo argumentar, puedo convencer, pero eso no es todavía ganar un alma. Yo creo en la construcción de relaciones sobre la roca. Yo no creo, quiero ser muy claro, yo no creo en la construcción de relaciones fuera de la roca. Porque ¿sabe lo que pasa cuando usted construye? Imagínense que esta es la roca y que allá está el abismo. Y yo hablo por ejemplo de muchachos o muchachas que se hacen de novios en el mundo. Están construyendo allá, en arena movediza, acá en el abismo. ¿Y sabe lo que pasa cuando el peso, sabe lo que pasa cuando usted está aquí, en el borde, en el filo? Y usted está siendo atraído y jalado por una relación así. Eso lo va a sacar a usted de la roca. Más bien somos llamados a meternos a la roca y traer todo a ella. Lo único
Lo único, recuerden que aquí tenemos la otra parte. La Biblia dice en la parábola que leímos que el río golpeó ¿con qué dice? Con ímpetu, con fuerza. Eso estremecía todo, se llevaba árboles, se llevaba troncos, se llevaba todo lo que estuviera. Era una inundación, era una tormenta que había producido una inundación. Y les voy a decir algo, hermanos, se aproxima una tormenta y solo el que esté parado en la roca va a poder salir adelante. No es una tormenta necesariamente de terremotos, porque la gente siempre trata de llevarlo a ese paso. Puede llegar a eso, pero también es una tormenta de presiones, una tormenta de presión social. En los trabajos los van a empujar a que ustedes se absorban tanto en los trabajos, los van a presionar económicamente, los va a presionar en tantas formas, distraerlos para que usted aparte su mirada de Jesucristo. Viene una tormenta que trata de arrancarlo de la roca. Y usted, que es espiritual y que está oyendo la palabra, usted se va a encargar de luchar y de decir, me voy a quedar sobre la roca, así llueve, truene, relampaguee, no importa lo que esté ocurriendo. Ayúdame, Cristo, a quedarme sobre el fundamento de tu palabra. Ayúdame a no apartarme en ningún momento. Quédense sobre la roca que es Jesucristo. Lo que esté fuera de la roca, el agua se lo va a llevar. Si usted tiene un pie, el zapato se lo va a llevar el agua. No saque nada de la roca, métalo todo a la roca. ¿Hay algo que usted quiera salvar? Hablando, ya ustedes me entienden lo que es tu casa. ¿Hay algo levante la mano, hay algo que usted quiera salvar de la tormenta? Hay cosas que queremos salvar de la tormenta, ¿verdad que sí? Métalo en la roca, porque la roca es el lugar de protección. Aunque el río, fíjese que la casa fue hecha sobre la roca, y cuando el río pegó con ímpetu, fuerte, golpeó, ni siquiera la movió. Gloria a Dios por eso. Tenemos una promesa. Si estamos verdaderamente fundamentados sobre la roca y si hemos construido, no basta con estar sobre la roca. Le voy a decir algo. Si usted se para sobre la roca y la corriente viene, yo he visto gente que en ríos se paran en rocas y la corriente cuando se crecienta se los quiere llevar. No es suficiente. Dice la palabra que construyas sobre la roca. ¿Qué es una construcción? Una construcción es cuando tú agarras materiales y los pones juntos para crear una sólida edificación sobre un buen fundamento. Entonces, cuando el río pegue con ímpetu, ni lo va a mover porque está preparado para eso. Aquí nos ponemos a ver cuáles son los materiales de construcción de la casa espiritual. Dice, vosotros como piedras vivas sed edificados en casa espiritual. Otra cosa interesante de meternos en el terreno de la roca es que no estamos peleando solos, que hay un adversario. La palabra Satán, significa enemigo o adversario. Y tenemos un adversario, dice la palabra de Dios, dice, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Tenemos un enemigo que está atacando. Y Cristo, la roca, que es la palabra, nos va a mantener a salvo. Pero si estamos afuera, si nos salimos al terreno equivocado, podemos perecer. ¿Cuándo fue que Eva fue convencida por la serpiente de negar y descreer la palabra de Dios? Cuando se salió de los terrenos de la palabra, cuando aceptó los argumentos y pensamientos de la serpiente, se salió de la palabra. La vez pasada estaba oyendo un pensamiento que me gustó mucho. Decía que un águila estaba peleando con una serpiente. Ahora, las águilas representan a profetas, también representan a los hijos de Dios. Donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán las águilas. Y aquí están las águilas que han venido a comer, ¿verdad? Nos hemos reunido en esta mañana para comer. Y la serpiente es una connotación del enemigo. Aún en Apocalipsis 12 dice, habla del dragón, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Es una representación del mal, del adversario, de Satán. Pues fíjese que cuando el águila pelea contra la serpiente, el peor error que puede hacer es descender y quedarse en tierra para pelear con ella. Es venir a pelear en el terreno de la serpiente. En el terreno de la serpiente es muy peligrosa. La serpiente tiene muchos recursos
para poder atacar y para poder vencer. ¿Qué hace el águila? El águila la atrapa con sus garras y empieza a volar. Y fíjense que cuando emprende el vuelo, cuando está arriba, en las alturas, la serpiente no tiene recursos para pelear. Está guindada, no sabe qué hacer. Ella está colgando, ella no sabe cómo pelear. El águila la sacó de su terreno de pelea y la ha vuelto inútil. Lleve al enemigo al terreno de la palabra. Quédese con el escrito está. Lleve al enemigo a la roca donde usted puede permanecer y él va a ser barrido. No yo a usted lo que dice el proverbio, cosas que le son ocultas a Salomón, el rastro de la serpiente en la roca. No entiende cómo hallarlo. La serpiente no puede prevalecer, el enemigo no puede prevalecer cuando usted está parado en el terreno correcto. Cuando vengan pensamientos, cuando vengan tentaciones, usted con su libre albedrío debe escoger dónde va a pelear esa batalla. Si lo pelea en la carne, si usted juega con el diablo en el terreno del diablo, usted va a ser vencido. Pero si usted le dice, venga, aquí, a ese terreno, aquí, donde la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, usted va a vencer al enemigo todas las veces. Sepa pelear sus batallas, peléelas en el terreno correcto. Así como el águila pelea con la serpiente, sacándola de su terreno, nosotros debemos reconocer cuál es nuestro terreno. La roca. Nuestro terreno es Jesucristo. No solamente debe ser, sino que siempre fue, de ahí venimos. Fíjese que la palabra de Dios dice en Isaías 51. Esa cita espero que les guste mucho, a mí me encanta. Dice, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Nosotros venimos de Jesucristo. Nosotros estamos escondidos en Cristo por medio de la fe. Y el diablo no puede atacarnos cuando estamos escondidos en Cristo. Usted sabe, en Proverbios hay una parte donde habla de la paloma que se esconde en las hendiduras de la peña, dice. Usted sabe que cuando Moisés habló con Dios, le dijo, yo quiero verte. Y él dijo, ningún hombre verá mi rostro y vivirá, pero podrás ver mis espaldas, dice. Y dice que cuando Dios pasó con toda su gloria, puso su mano, con su mano escondió a Moisés en la hendidura de la peña, en la herida de la peña. Y usted sabe, Cristo es la peña herida. Él fue herido por nuestras rebeliones. Y cuando Dios puede escondernos en Cristo, ¿usted sabe de dónde salió la novia? Dice la palabra de Dios que cuando Cristo fue atravesado por la lanza en su costado, que atravesó su corazón, el lancero, el soldado romano, clavó la lanza en el costado atravesando el corazón de Cristo. Y dice la palabra que salió sangre y agua. La ciencia dice que la forma de aflicción más grande que puede sufrir un hombre hace que el agua se separe de la sangre. Estamos hablando de sacar plasma básicamente de la sangre. Si usted quisiera sacar plasma de la sangre, tiene que ponerlo, agarra un tubito de ensayo. Yo lo he visto, lo han hecho conmigo, que tengo algunas alergias. Entonces me han sacado sangre, lo ponen en un tubito y lo meten en una centrífuga. Y esa centrífuga tiene no sé cuántas rotaciones por minuto. Es una cosa rapidísima para poder separar el agua de la sangre, el plasma de la sangre. Y Cristo sufrió tal aflicción en el Calvario que salió agua y sangre. Y esa agua, estoy hablando en tipos. La palabra de Dios dice que aguas son pueblos, naciones y muchedumbres. Hubo un pueblo que salió de su corazón, un pueblo que salió de su costado. Nosotros estábamos escondidos en Cristo. Nosotros venimos de la roca que es Jesucristo. Y cuando por medio de la fe logramos meternos nuevamente al terreno de la palabra, estamos escondidos en Él. Y el enemigo no nos puede atacar. Fíjese, hablando en tipos, que Adán y Eva eran uno. Cuando fueron creados, fueron un hombre espiritual, dice en Génesis 1. A imagen y semejanza de Dios los creó y Dios es espíritu.
Luego en Hechos 2 le forma un cuerpo a Adán, pero no se sabe nada de Eva. Eva estaba escondida en Adán. Y fíjese que mientras que Eva estuvo escondida en Adán, el enemigo nunca pudo atacar a Eva. Pero cuando Eva tuvo su propio cuerpo, salió de Adán, la serpiente pudo atacar a Eva. Mientras la novia, lo que trato de decirles es que mientras la novia de Jesucristo sea un misterio escondido en el corazón de Cristo, Satanás no lo puede vencer, no puede vencer a la novia. La iglesia se convierte en algo invencible, en algo inalcanzable, porque como ya les he predicado antes, Cristo es el vencedor, pero nosotros somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús, escondidos en Él, protegidos en Él, amparados en Él. La novia es un misterio escondido en Cristo, como Eva estuvo escondida en Adán. Venimos dice Isaías 51, entonces, mirad la piedra de donde fuisteis cortados. Y esta cita la escogí para poder añadirle lo que dice Primera de Reyes 6:7. Dice, está hablando de cuando se edificó el templo de Salomón. Y dice, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya, ¿cómo dice? Acabadas, dice. De tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Había sido dado un mandamiento de parte de Dios que no se oiría en la construcción eso. Herramientas de cantero. No se oiría la herramienta que golpee la piedra, que ya venían cortadas. Y hay algo en nosotros que ha creído el Evangelio. Hay algo en nosotros, hay un atributo de Dios en el hombre interior que ha creído en la palabra de Dios desde antes de la fundación del mundo. Nosotros venimos de la gran cantera que es Dios desde antes de la fundación del mundo. Somos fragmentos de la gran roca, somos pedazos de Jesucristo, somos una expresión de Él, atributos que están dentro de nosotros. Así que, si hiciéramos un pequeño recuento, vamos a pensar en todo lo que hemos hablado en esta mañana. Jesucristo dijo, hazte tu casa sobre la roca. ¿Cuál casa? ¿Un edificio de cemento y hierro? No, tu casa, tu reino, tu patrimonio, tu familia. Ahora, no estoy hablando solamente de tu familia. Cuando yo cité Isaías 51, que habla sobre ensancha las estacas de tu tienda, porque va a cobijar naciones enteras, es porque en la tradición hebrea, eso no lo tengo en mis notas, pero fíjese que en la tradición hebrea, en Éxodo 12, dice la palabra del Señor, que cuando celebraban la Pascua, hacían una salvedad y decían, ningún incircunciso tomará la Pascua del Señor. Pero si tuvieras en tu casa extranjero, gentil, y quisieras que él tomara la Pascua contigo, que se circuncide, porque ningún incircunciso deberá tomar la Pascua. Eso nos habla de que nosotros podemos meter en nuestra casa, no en el edificio donde vivimos, donde habitamos, en nuestra casa, el término casa espiritual que hemos hablado hoy, podemos meter a personas. Dígame, ¿hay alguna persona que no sea de su familia, que usted ame y que usted quisiera ver salvo, que usted quisiera alcanzar? ¿Hay alguien? ¿Verdad que sí? Claro que amamos personas y queremos verlas. Podemos meterlas en nuestra casa. ¿Qué fue lo que le dijeron los espías a Rahab? El que esté fuera de tu casa, perecerá. Si quieres que sean salvos, mételos en tu casa. Y eso es lo que tenemos que hacer. Haga la casa sobre la roca. Y todo lo que usted meta en la casa, sobrevivirá. Es la casa de la fe. Es la casa espiritual que Dios les ha dado. Es la casa del Padre donde hay muchas moradas que Él ha preparado. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de meterlos. ¿Podríamos poner algo pecaminoso sobre la roca? No podríamos edificar eso. No conecta. Cuando vemos que Pedro dice,
que vosotros como piedras vivas seáis edificados en casa espiritual, lo leímos, y ya sabemos, hermana Carmen, ya sabemos que esas rocas no iban a ser cortadas o aserradas o picadas en el lugar de construcción. Venían cortadas ¿desde dónde? Desde la cantera. Entonces, ¿cuál era la habilidad que tenía que tener el maestro de obras? Si no podía picar las rocas, ¿qué tenía que hacer? Le habían dicho, imagínese, hermano Víctor, usted que trabaja en construcción, que yo le diga a usted, aquí tiene 50 rocas. Todas formaban esta pieza, esta figura. Y quiero que me haga un templo con esta figura. Un edificio con esta figura. Están cortadas. No puede picarlas, no puede cerrarlas, no puede quitarles. No les quite, no les añada. Así como están, hágame esta figura. Usted lo que tiene que hacer es enlazar acomodar una con la otra. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Hay rocas que están por allá tiradas, que dicen, no, yo digo amén y ya me voy rapidito. No corra, si no lo vamos a abrazar más fuerte. Dios nos ha llamado a ser uno. ¿Cuándo se derramó el Espíritu Santo? Cuando el pueblo de Dios estaba unánime junto. El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es los hermanos habitar juntos en armonía. Termina diciendo, porque allí envía bendición, allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Es el Espíritu Santo, es el bautismo del Espíritu Santo derramándose. Ya ustedes en cultos anteriores me han oído hablar de que está prometido una lluvia tardía para el tiempo del fin, que hubo una lluvia temprana en los días de Pentecostés, y la misma lluvia de Pentecostés la vamos a ver venir en una lluvia tardía para cosechar, en el tiempo de la siega, para madurar el grano, para poder llevarlo al granero de Dios. Gloria al Señor. Así que nosotros estamos aquí para aprender a ser uno. No vamos a aprender a ser uno allá en el cielo. Allá es demasiado tarde. Aquí, este es el laboratorio de Dios. Aquí aprendemos a ser uno. Aquí aprendemos a amarnos el uno al otro. Aquí aprendemos a perdonarnos. Dios dice, yo necesito que mi iglesia sepa perdonar. Así que Dios permite que Eric sufra cosas para que aprenda lo que es el perdón, para que experimente el más profundo, rico y sincero perdón que nos da el ejemplo de Cristo y el Espíritu Santo mismo obrando en nuestras vidas. Cualquier cosa que usted tenga que llorar, sufrir, sepa que viene. Esto es como cuando usted va allá a McDonald's y se pide algo de comer, las papas vienen incluidas. Pero que yo no quiero papas, vienen incluidas. Así es. Las pruebas no nos gustan, pero vienen incluidas. Porque es para la formación de nuestro carácter. Es para ayudarnos. Es para sacar de nosotros el carácter de Cristo. Así que vamos a construir una casa. Y esa casa no es un edificio de cemento. Esa casa es una casa espiritual. Hermano, ¿está pensando en su casa? ¿Está pensando en sus seres queridos? ¿Está pensando en sus amigos, allegados? Porque se puede meter gente a la casa. Recuerde que lo que esté fuera, ¿dónde tiene que estar la casa? Fundada sobre la roca. Y lo que usted pueda meter a la casa de la fe, a la casa espiritual, va a ser salvo de ese río que va a pegar con ímpetu. ¿Qué representa el río? El libro de Efesios dice, vosotros que estabais muertos en delitos y pecados, arrastrados por la corriente de este mundo. Hermano Roberto, piense en esto. Tengo una visión, un río lleno de cadáveres, matando gente, ahogando gente. La corriente lo que se lleva lo mata, lo destruye, jalando troncos. Una cabeza de agua. Vosotros que estabais muertos en delitos y pecados, arrastrados por la corriente de este mundo. Este mundo es gobernado por un espíritu distinto al espíritu de Dios. La palabra de Dios dice en la epístola de Juan, en la primera epístola de Juan, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y este mundo es como un río, una corriente que pega con ímpetu, que nos ataca, que se opone a que tengamos una vida en santidad. Realmente ese río pega con verdadero ímpetu. Es un río muy caudaloso. Pero la buena noticia es que hay una roca de salvamento. Hay una roca de salvamento. Y si usted edifica, si usted construye su casa sobre la roca, eso
ni siquiera, aunque el río pegue con ímpetu, ni siquiera la va a mover, dice la palabra. Me gusta que le diga así, por eso escogí la parábola de San Lucas, porque dice que ni siquiera la pudo mover. Yo lo creo con todo mi corazón. Yo creo que si yo construyo, ¿qué es lo que estamos construyendo? ¿Cuál es el material? Piedras vivas. Ustedes forman parte de la casa de Dios, la casa espiritual de Dios. Y el gran maestro de obras, que es el Espíritu Santo, mis hermanos, el maestro de obras en esta obra es el mismísimo Espíritu Santo. Hay colaboradores. Así como un maestro de obras tiene gente pegando piso, pintando paredes, poniendo ventanas, el Espíritu Santo tiene un ministerio quíntuple. Él mismo constituyó a unos, dice Efesios 4:11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él tiene sus obreros que trabajan. Pero si un obrero dice, no, yo voy a levantar aquí una pared de rocas, ¿qué es lo que le va a decir el maestro de obras? Un momento, déjeme ver el plano. El plano es el que manda. El plano dice dónde van las ventanas, dónde van las paredes. El plano es el que dice dónde va cada cosa. Ustedes saben eso. Y nuestro plano es la gloriosa palabra de Dios. Y el maestro de obras, que es el Espíritu Santo, va a revisar lo que dice el plano, que es la palabra de Dios, para decirle a cada obrero dónde tiene que edificar. Porque lo que ha ocurrido en este tiempo del fin es que obreros desconectados del maestro de obras están edificando paredes de separación religiosa, separando a los hermanos de los hermanos por credos religiosos. Nunca debió ser así. Y ya yo les dije a ustedes, una buena cosa que ustedes tienen que saber antes de construir sobre la roca es que si hay algo que está mal edificado, ¿qué tienen que hacer ustedes antes de empezar a poner fundamento? Ustedes tienen que derrumbar lo que está mal edificado. Si no, eso va a terminar mal. Ustedes tienen que derrumbarlo. ¿Es cierto, sí o no, hermano Roberto? Usted trabaja. ¿Le ha tocado hacer trabajo de demoliciones para poder edificar? Usted sabe de lo que le estoy hablando. Nosotros en nuestra vida tenemos relaciones enfermizas, relaciones que no convienen. Ahora, no quiere decir que usted corte con esas personas. Quiere decir que construya relaciones en la roca. Si usted tiene una relación con alguien que es tóxica, que es una relación de crítica, de pleito, de amargura, dígale, cambiemos de terreno, ¿le parece? Hagamos esta relación sobre la roca. Comencemos de nuevo, derrumbemos esto que hemos edificado mal, demolamos esto que hemos edificado mal y ahora vengamos al terreno correcto, al terreno de la roca, al terreno de la palabra, y aquí nada va a sufrir daño porque está en el terreno correcto. Una casa espiritual, construyendo relaciones, aprendiendo a ser uno en Cristo Jesús con mis hermanos, y yo lo creo. Tengo amigos fuera de Cristo, a los cuales amo, a los cuales quisiera alcanzar y jalarlos para la roca. Y no sé si podría hacerlo, espero que sí, depende. Es la gracia de Dios la que podrá determinar eso. Pero yo no voy a salirme de la roca. Es el único terreno de seguridad. Mi consejo, si ustedes tienen diferentes amigos, jálenlos a la roca, métanlos en la casa. Porque ahí, al igual que Rahab y al igual que el carcelero de Filipos, hay promesa de salvación. Fuera de ella no. Nuestro último texto de esta mañana es el Salmo 42, que dice, es David el que dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Hay una roca de salvación llamada Jesucristo. Es una roca espiritual y usted va a tener que construir cosas espirituales. ¿Leyeron conmigo? Cuidado, tenga mucho cuidado de lo que sobreedifica, dijo 1 Corintios 2. Si ustedes tratan de edificar, depende de los materiales, pero para mí el mejor material que hay para edificar la casa espiritual de Dios son los hijos de Dios, piedras vivas. Pero si usted trata de edificar una reputación, una popularidad, un nombre, si trata de edificar una vida social, ¿sabe una cosa? Lot era un buen hombre. Dice la palabra de Dios que Lot afligía su alma viendo el pecado. Pero ¿quién fue el que llevó a Lot a Sodoma? ¿Saben quién llevó a Lot a Sodoma? Lot llevó a Lot a Sodoma.
Cuando se separó de Abraham, dice que él se fue moviendo su tienda hasta que llegó a Sodoma. Dígame, hablando de relaciones que no están edificadas en la roca, la esposa de Lot, ¿por qué sufrió daño? ¿Por qué se convirtió en estatua de sal? Porque ella había puesto su esperanza, su amor, en lo que tenía en Sodoma. Ella volvió a ver a Sodoma porque amaba a Sodoma. Y sufrió, se convirtió en estatua de sal. Les fue dicho, no miren atrás, escápate, date prisa, no mires atrás. Y cuando iban corriendo, ella dijo, una última miradita a Sodoma, que tanto quiero, mi Sodoma querida. Y volvió a ver. Y eso la destruyó. Esa última mirada, muchas veces, ese no querer, dice la palabra de Dios, el que teniendo en sus manos el arado mira hacia atrás, no es digno del reino de los cielos. Si usted sabe que la voluntad de Dios lo hace mirar hacia adelante y que lo de atrás quedó atrás, no mire para atrás. Siga adelante. Mire hacia adelante. Siga al que lo está guiando, al Señor Jesucristo. Las cosas que quedaron atrás ya. Déjelas. Y aprenda que construir sobre la roca es construir relaciones sólidas en la roca. Cada uno de ustedes que está viniendo a la iglesia está invitado a construir una relación con cada miembro de la iglesia y conmigo. Yo les ofrezco mi sincera amistad y cariño, pero recuerden, mi amistad, yo no podría aceptar que nuestra amistad nos lleve a algo pecaminoso, solamente a la roca. En el terreno correcto, todo puede aguantar. Él es, dijo David, él es la peña y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. El río está pegando con ímpetu. Los que han estado en Nueva Crecida saben de lo que estoy hablando. Yo cuando tenía 12 años vivíamos a la par de un río y recuerdo lo que es haber llegado a mi casa a mitad de la inundación y me pedían ayuda y cuando entré a la cocina encontré la refrigeradora flotando a esta altura. Cuando me asomé al patio, porque mi mamá tenía unos patos y otras cosas, ya no había patio. Cuando digo no había patio no era porque lo había tapado el agua, el terreno había sido arrastrado. Una crecida, una cabeza de agua que puede matar gente. Hubo por ahí alguien que dijo que vieron un cuerpo que lo arrastraba a la corriente. Eso es lo que somos nosotros sin Cristo, arrastrados por la corriente de este mundo. Eso es lo que nos espera fuera de la roca. Les digo sinceramente, yo creo, si yo tengo que revisar mi creencia, yo creo que el evangelismo de este tiempo del fin para ganar almas implica que somos cartas leídas y que leyéndonos la gente en nuestra vida podemos construir relaciones de confianza para invitarlos a venir a la roca. Que hay una casa espiritual y todo el que esté en ella va a sobrevivir. Y fuera de ella lo que hay es destrucción. Hay otras personas que han decidido hacerlo sin Cristo, que dicen, voy a ser un amigo no cristiano, voy a ser un esposo no cristiano, voy a tener una vida no cristiana. Todo eso se está construyendo en tierra sin fundamento. Y cuando venga el agua y pegue con ímpetu, va a ser grande su ruina. Quiero pedirles que se pongan de pie. Quiero que piense un momento. También Cristo dijo, habla de una historia en la cual un hombre se burlaban de un hombre porque había empezado una construcción que no podía terminar. Ustedes han leído eso en la escritura. Este hombre empezó y no puede terminar. ¿Qué es lo que debía haber hecho ese hombre? Una planificación. Tenía que planear el trabajo que iba a hacer. Tenía que ver si le alcanzaba el dinero para comprar los materiales, si podía sobreedificar. La invitación que el Espíritu Santo nos hace en esta mañana es que hagamos una pequeña consideración. ¿Cuál es la casa que queremos edificar? ¿Cuál es nuestra casa? Dice la palabra del Señor que el que está sobre el fundamento correcto va a sobrevivir.
así como por fuego, es como dice, aunque todos sus bienes sean destruidos. Primera de Corintios 2, léalo. Pero lo que yo trato de llevarlos es a que usted por un momento planifique, que usted diga, esta es la casa espiritual que yo quiero. Yo quiero un matrimonio cristiano. Yo quiero hijos bajo promesa. Yo quiero que mis amigos y vecinos puedan ser alcanzados, puedan ser atraídos. Yo quiero rescatar a mi mamá. Yo quiero alcanzar a mi primo. Que ustedes visualicen la casa. Y que usted, ahora lo siguiente, que cuando uno ya tiene un plan y ya sabe los materiales que va a ocupar, que son piedras vivas, no hay otra construcción sino piedras vivas, hijos de Dios, lo siguiente que uno hace en una construcción es dibujar el área de construcción. Uno delimita y uno ve cómo está, cómo está, uno tira las líneas, ¿verdad, hermano? Se tiran las líneas para, antes de todo se marca el cuadro. Así que usted, que tiene en mente esa casa espiritual donde tanta gente querida por usted va a ser salva, si logra ser parte de esa casa espiritual, tiene que asegurarse de que los límites de esa construcción no se salgan de la roca. Todo, escuche mi advertencia, todo lo que usted construya sobre la roca va a sobrevivir. Lo que esté edificado fuera de la roca, el ímpetu de las aguas lo va a destruir. Es una advertencia clara, porque yo sé que muchas veces personas que van a iglesias tienen ciertas áreas de sus vidas que no le han entregado a Jesucristo. Están lidiando con alguna cosita ahí, alguna situación, algún pecado sin confesar, algo en su vida que no está conforme a la palabra de Dios, no están construyendo sobre la roca y eso va a traer una ruina. Todo lo que hagamos esté en ese terreno, márquelo, dibuje el terreno de la casa y que no se salga de la roca. Que todo esté en Cristo Jesús. Ustedes que tienen esposos incrédulos o hijos incrédulos, oren y díganle, Señor, yo lo quiero meter en esta casa espiritual. No puedo construir allá afuera con él porque allá se va a destruir. Tiene que ser acá. Ayúdame, Cristo, ayúdame. Y traigámoslos a la casa espiritual. Demoler a veces es difícil. La primera demolición que hubo, ¿saben cuál fue? Cuando el hombre y su esposa pecaron, estaban en el jardín del Edén y a Dios se le partió el corazón. Pero ¿saben una cosa? Aunque Dios amaba a Adán y a Eva, Él los sacó del jardín del Edén. No podían permanecer ahí. Él tuvo que hacer una demolición. ¿Se le partió el corazón a Dios? Sí. Él tuvo que demoler eso. Porque eso no podía edificarse ahí. Pero sí dio una promesa. Él dio la promesa de la simiente de la mujer que heriría en la cabeza a la simiente de la serpiente. Él dio una promesa de redención. Los voy a redimir, pero primero vamos a demoler esto, porque esto así no puede funcionar. Hay cosas que en pecado solamente les espera destrucción. Si usted es un creyente de Cristo y un creyente de la palabra, sabe en su corazón que hay una manera correcta de hacer las cosas. El hombre adúltero es tan trabajador, tan buen proveedor como el hombre casado. Pero la condición espiritual es diferente. Y así 1,000,000 de ejemplos que les puedo traer. No quiero alargar el culto más de la cuenta. Lo que trato de decirles es, tengan ustedes una visión de esa casa espiritual. ¿Creen en Jesucristo y serás salvo? Tú y tu casa. ¿Y qué es tu casa? ¿Qué alcances tiene? ¿Sabe una cosa? Cuando yo al principio cuando pienso en mi casa, pienso en la hermana Gretel, mi esposa, mis hijas, mi suegra, pienso en mi núcleo familiar. Pero luego empiezo a ver seres queridos, amigos, que quisiera meterlos en la casa. ¿Y saben lo que me doy cuenta? Es ahí cuando Isaías 51 tiene sentido. Ensancha las estacas de tu tienda. Amplía las estacas de tu tienda, porque naciones morarán en tu casa. Se trata de alcanzar
y de meter en la casa espiritual, en la casa de la fe, en el lugar de salvación a todo aquel que podamos meter. Ahora usted diría, voy a meter a mi hijo que es pecador, voy a meter a mi esposa o a mi esposo que es pecador. Recuerde lo que les dije de Éxodo. Los que estén bajo tu casa deberán ser circuncidados para participar de la Pascua. No significa que nos dejemos secuestrar por el pecado. La palabra de Dios dice, no participen de pecados ajenos. Significa, tráigalos al terreno correcto. Y el terreno correcto son los términos de la palabra. ¿Han entendido el mensaje de esta mañana? Muy bien. Vamos a orar ahora y a pedirle a Dios. Y ojalá que dentro de un tiempo yo oiga testimonios de gente que dijo, voy a marcar el terreno sobre la roca y voy a empezar a construir. ¿Qué es lo que estamos construyendo? Sólidas relaciones cristianas. Somos el cuerpo de Cristo. Y todos estos órganos del cuerpo están entrelazados el uno con el otro. Y cuando este dedo está herido y se golpea, todo el cuerpo se duele. Porque somos uno. Piedras vivas, ser edificados en casa espiritual para Cristo Jesús. Ore conmigo, por favor.